Hoy nos acompañan la licenciada Graciela Arana y el doctor Marco Caballero, con una conversación abierta sobre salud mental, el desarrollo de cada profesional, tratamientos que acompañan y por qué es clave entender estas diferencias. Hola Marco, hola a todos los que nos están viendo. Agradecemos este espacio a Podcast Paraguayo que nos hicieron la invitación. En este espacio queremos responder algunas preguntas muy frecuentes sobre psiquiatría y psicología. Así que, ¿qué tal si empezamos presentándonos? Claro que sí, Cheli, ¿verdad? Un gustazo estar acá, como decís. Mi nombre es Marco Caballero, soy psiquiatra, médico psiquiatra. A veces parece que hay que aclarar eso. De hecho, vamos a estar hablando un poquitito. Y estoy ejerciendo mis funciones en el Centro de Adicciones. Estoy también en el Centro Materno Infantil de Fernando de la Mora. Y la práctica privada en el CEP, que por si no conocen es el Centro Especializado en Psicoterapia. Bien. Yo soy Graciela Arana, soy psicóloga, trabajo con adolescentes y adultos, tengo formación en terapia cognitivo-conductual y en terapia dialéctico-comportamental. También trabajo con el doctor Marco en el centro especializado en psicoterapia. Bien, Marco, como te dije, hoy estamos acá reunidos para responder algunas preguntas que suelen ser muy frecuentes. ¿Y qué tal, qué te parece si para empezar nos comentás en qué consiste el trabajo que hacen los psiquiatras, cuál es la diferencia entre el trabajo de un psiquiatra, el trabajo de un psicólogo? Correcto, una pregunta que solemos tener a menudo, ya sea en el consultorio como en la vida pública, muchas veces hablando con las personas te consultan. Da la situación que el trabajo del psicólogo y del psiquiatra se cruzan y son, digamos, muy parecidos porque tenemos un público objetivo que sería el paciente de salud mental. Pero se hace la diferenciación porque evidentemente en la práctica, cuando empezamos con los tratamientos, la psicología se encarga de una área y la psiquiatría de otra. Generalmente, la diferencia popular que se suele decir te dicen el médico o el psiquiatra medica, te dicen. Bueno, esto no deja de ser cierto. Al ser la psiquiatría una especialidad médica, nos encargamos nosotros del aspecto un poco más biológico, diríamos, y en ese sentido entran a trabajar los fármacos. Bien. Bien, y hiciste la aclaración cuando empezamos de que sos médico, ¿verdad? O sea, la psiquiatría es una especialidad de la medicina. O sea, primeramente hay que terminar la carrera de medicina, Claro. Luego hay que hacer una residencia. Así mismo. A la gente a veces se les olvida, incluso a los colegas mismos, se les olvida que pasamos también por los 6 años de carrera, el internado y luego la residencia. Hacía yo hincapié, pero ahora voy a volver a hablar del tema de que te dicen mucho, el médico, o sea, el psiquiatra se encarga de la medicación. Y sí es cierto, nos encargamos de esto, pero también, y no menos importante, como en cualquier práctica médica, de escuchar y asesorar también a los pacientes. Ya. O sea, en eso de escuchar y de asesorar, digamos que hay cierta similitud con lo que hacen los psicólogos. Sí, y en ese sentido es que pareciera que nos parecemos más a los psicólogos y nos encasillan ahí que a veces con otras especialidades donde las consultas, ya sea por el tipo de situación o el tipo de procedimiento que se va a hacer, podría llegar a ser más corto. En el caso de la psiquiatría, nosotros nos valemos mucho de lo que es la entrevista, nos valemos mucho de lo que es la conversación con el paciente y por ende una consulta tranquilamente puede durar entre 45 minutos a 1 hora. Cosa que, claro, digo, se asemeja más a lo que veríamos con un psicólogo, que de repente diríamos rápido, una consulta, por ejemplo, por dar un ejemplo, un otorrino, un oftalmólogo. Eso no quiere decir que eventualmente en esas especialidades también se puedan dar situaciones donde
la entrevista y la consulta dura un tiempo prolongado, pero no suele ser la regla. Bien. Bueno, y los psicólogos también atendemos a las personas, hacemos terapias que van enfocadas a ayudar a las personas a resolver problemas, resolver situaciones en las que se encuentran como atascados, enredados. Entonces, lo que hacemos es ayudarles a cambiar algunos de sus comportamientos, algunas conductas, tal vez ver que los intentos que vienen haciendo no están funcionando, entonces se puede aprender nuevas habilidades, nuevas maneras de hacer las cosas. Y los psicólogos, digamos que somos como unos guías en ese proceso de cambio y de resolución de problemas. Bueno, esto te digo así, sintetizando rápidamente lo que hacen los psicólogos. También es una carrera universitaria que dura entre 4 o 5 años. Dentro de lo que es la psicología también hay especialidades, hay corrientes. Bueno, y también los psicólogos pueden formarse para trabajar con determinada población, con niños o con adolescentes o con adultos. Y bueno, es una carrera en la que realmente para hacer un buen trabajo se necesita estar en formación continua, actualizándose. Y bueno, y la verdad es que vale la pena estudiar, formarse, actualizarse, porque eso nos permite tener herramientas para ayudar mejor a las personas y da gusto ver el impacto, el impacto de nuestro trabajo en las personas. No sé si te pasa lo mismo con tu trabajo. En general, o sea, cualquiera sea la rama de la medicina, aquí hablamos, ¿verdad? Yo hablo de medicina o la salud, ¿verdad? Porque ahí entra los colegas también de enfermería, la gente de obstetricia, por supuesto, ¿verdad? Está la gente de psicología, medicina. Es una carrera altruista, es una profesión que busca el bienestar del otro y es cierto, también está la parte económica, muchas veces este es un tema también del que se suele hablar, cuánto salen las consultas, cuánto tiempo van a durar, entonces, pero la paga principal o la recompensa que uno obtiene cuando el paciente se recupera, cuando uno ve una mejoría, una familia que se está, vamos a decir, recomponiendo, ahí viene realmente lo lindo de esta profesión. Justo eso también quería decir, que no solo vemos que los pacientes o los consultantes, las personas que vienen directamente a la consulta, sino también vemos el impacto en la familia o en la pareja, por claro, ejemplo. Lo cual eso es justamente lo que hace muchas veces que nuestras consultas sean un poco más extensas. Sí. Y digo en ambos casos, ¿verdad? Porque es normal que la gente diga, mi mamá tiene esta enfermedad, mi hijo tiene este problema, o mi abuela. Pero en realidad muchas veces lo que está pasando es que ese familiar es el síntoma de la familia. Y tal vez es ahí donde, famoso se dice, ¿verdad? Donde explota, dice la gente. Entonces, muchas veces, por más que uno intente un trabajo individualizado con un paciente, hay que traer a la familia, hay que ver cómo es la dinámica en la familia justamente, en otras situaciones también, ¿verdad? El entorno laboral y otras cuestiones, pero fundamentalmente el círculo primario de apoyo. Y claro, entonces ahí se puede hacer un poco extensa la consulta. Sí. Bien, y bueno, ya hablamos un poquito de qué hace cada uno, qué hace el psiquiatra, qué hace el psicólogo. Y a ver, una pregunta que suele ser muy frecuente en las personas, sobre todo las personas que nunca consultaron con un profesional de salud mental, es, bueno, ¿cómo sé que tengo que consultar? ¿Cómo sé que me vendría bien hacer una consulta? ¿O cuáles son las señales de que tengo que buscar ayuda profesional? Esa es una de las preguntas más frecuentes que vemos y se hace extensa a toda la población y por supuesto también en los colegas. Es importante ahí que la gente entienda que un trastorno mental o una enfermedad, yo sé que puede sonar
feo, suena mal, es tabú. Hay que entender también que esto tiene un origen, o sea, a lo largo de la historia, cómo fueron consideradas las personas que tenían algún que otro problema, ¿verdad? En el área de salud mental. Entonces, cuesta un poco más. Y ahí viene, digo, ¿voy con el psicólogo o voy con el psiquiatra? Porque el psiquiatra ya es cuando estás loco, te dicen algunos. Sí. Cosa que antes incluso se referían cuando era incluso el psicólogo. La gente prefería eventualmente resolver un problema con su amigo, con su mamá, incluso en otras épocas y también otras profesiones, otros roles cubrían esta función. Llámese eso, un líder espiritual, un sacerdote, un referente de la comunidad. Entonces, en líneas generales, cuando uno siente que su funcionalidad se está alterando, ya sea en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo académico, a lo relacional, eso nos da la pauta, es como una pequeña banderita de que tenemos que buscar ayuda. Uno puede ir a un centro de salud, uno puede ir a una urgencia, puede ir con su clínico de cabecera. En Paraguay es común que la gente tenga un clínico Sí. o un médico de familia. Y ahí empieza. Ojo, acá estamos hablando, nosotros somos personas que trabajamos más con adultos, pero entendemos que en Paraguay hay una población infantil importante. A veces el primer contacto es el pediatra. Sí. El pediatra es el que detecta que hay algún problema que a veces la familia no está obligada a saber o a A entender. veces también ocurre que en la escuela los profesores detectan. Así mismo, Sí. ese trabajo es invaluable Sí, sí. cuando una maestra parvularia porque ya empiezan de pequeñitos, Sí. o por ahí va a la profesora particular y ella se da cuenta. Bueno, ahí empieza. Ujú. El tratamiento, digo, cuando ir con el psicólogo y el psiquiatra es cuando ya se diagnosticó y uno decide hacer entonces un tratamiento, un abordaje. Lo que nosotros hacemos es un servicio. Si la patología, eh, el marco teórico orienta a que se trabaje según la evidencia científica con psicoterapia y ahí tenemos mayor chance de salir, pero por supuesto. Y si en otras ocasiones va más por el lado farmacológico, entonces generalmente va al psiquiatra. Algo común que podemos ver también, esto sí eventualmente va a cambiar de sociedad en sociedad o de país en país, es que puede ser que haya un psiquiatra que funge esa función del líder del equipo y lleva el caso, o bien puede ser una psicóloga o un psicoterapeuta que lleva el caso y va al psiquiatra como complemento de ese Del tratamiento. Marco, o sea, quiero retomar algo que dijiste, lo de la funcionalidad. Cuando una persona, o sea, como una señal de que tal vez esté necesitando ayuda cuando se ve afectada su funcionalidad. O sea, esto quiere decir cuando, por ejemplo, le cuesta, en el ámbito laboral, le cuesta realizar sus tareas diarias o está afectado tal vez el sueño o el apetito, cuando hay así cambios que ya llevan un tiempo y se están sosteniendo, o cuando están afectadas las relaciones interpersonales. Por ejemplo, una persona se da cuenta de que le cuesta mucho socializar, ya sea por miedo, por ansiedad, o su nivel de irritabilidad es muy alto y es como que no le tiene paciencia a las personas, explota con facilidad. Bueno, son diferentes áreas en las que solemos ver dificultades y que si la persona se está dando cuenta de que con sus propios recursos, con las habilidades que ella tiene, no está pudiendo sobrellevar ese tipo de situaciones, bueno, puede ser una señal de que está necesitando ayuda profesional. Pero justamente, suele haber una creencia, que es el punto al que quería entrar, ¿y no será que yo no tendría que poder solo? Por ejemplo, lo del trabajo, yo no tendría que poder solo. Y este mito o esta creencia suele ser una creencia que hace que las personas se resistan a la consulta en salud mental. Y puede ser muy perjudicial, Sí. lastimosamente. Ahora, no queremos entrar tampoco nosotros en una suerte de cacería de bruja y tratar de encontrar culpables. Volvemos a decir, o sea, la salud mental históricamente, claro que depende de cada sociedad, ¿verdad? Pero
era visto como una debilidad. Ujú. Incluso hoy en día podemos ver gente que todavía sostiene el discurso de que si te deprimís es porque no trabajás, o si no estás rindiendo es porque te falta echarle ganas. Pero también hay que entender a veces que una cuestión social, digo, si comparamos sociedades orientales con sociedades occidentales, ya vamos viendo esos matices, y a veces también generacional. Y ahí viene un Ujú. tema que es un poco controversial, que la gente, y mira que nos toca a nosotros, te dicen los millennials o la generación de Sí. cristal, y todo con su pro y su contra. Para mí Ujú. hay un antes y un después de lo que fue la pandemia, Sí. pasado ese periodo bueno, mucho estrés que se vivió. Los casos de ansiedad, pero explotaron. Y uno diría, ¿será que no había ansiedad antes o no se diagnosticaban? Y es un poco de uno y lo otro. Hay una realidad de que sí, el encierro y todas las cosas que Ujú. pasaron hizo que la gente esté como en un mood, en un modo más alerta, y de alguna forma u otra el cuerpo estalla, Sí. necesita sacar eso. Pero también hubo una ola de discriminación positiva hacia lo que era consultar. Entonces a veces veíamos que la gente exigía consultar. Sí. Es más, sepan, no sé cuál es mi cámara, pero consultar es un derecho. Sí. Paraguay actualmente tiene una ley de salud mental y es derecho de todo paraguayo, busquen si quieren la 7018, tener acceso a salud mental. Sí. Entonces es algo que uno a veces se priva por creencias, como decís, que vuelvo a decir, no queremos entrar acá a cazar brujas, no, mi papá, mi mamá, no, no. Son cuestiones, porque antes se consideraban cosas, entonces la gente quería protegerse o Sí. protegerte. No vayas que a decir, mi hijo, que vos te vas a la psicóloga. No Sí. le cuentes a nadie que vos tomás medicamentos. Entonces se van creando como una suerte de conceptos y creencias Ujú. que, volvemos a decir, tienen sus matices. Evidentemente, tampoco con eso alentamos a que la gente eh, tenga que hacer, ¿cómo se dice?, revelar secretos profesionales o cuestiones confidenciales que son de cada uno, pero sí vemos cómo a medida que pasa el tiempo, las generaciones, Paraguay sigue siendo Paraguay, somos la misma casi raza, diríamos, Ujú. pero el pensamiento cambió luego de un evento particular. Sí. Bueno, yo creo que, o sea, por lo menos por lo que yo recuerdo y solemos comentar con algunos colegas, que aumentaron las consultas durante la pandemia y ese aumento se mantuvo. Ujú. De verdad que hay un antes y un después con respecto a las consultas. Eh, Personalmente recuerdo que cuando acá en Paraguay, cuando todo se cerró y se suspendieron todas las actividades, eh, creo que, no sé, al poco tiempo, unos días después de que se haya, no sé, que haya salido no sé si era un decreto, un edicto, bueno, no me acuerdo. Pero sí que unos días después yo empecé a atender en la modalidad online y no dejé de trabajar, o sea, atendí muchísimo porque sí, se notaba que las personas necesitaban de las consultas, estaban muy angustiadas, con mucha ansiedad, con mucho miedo. Entonces, creo que los profesionales de salud mental estuvimos muy activos durante la pandemia y bueno, y también después de la pandemia, ¿verdad? Así Porque es. hubo muchas secuelas también. Por ahí es un poco triste que haya tenido que pasar eso y todos recordamos la pandemia con algún familiar o algún conocido que Ujú. lastimosamente se fue. Eh, Sin embargo, lo positivo que podemos sacar es que hubo más conciencia de esa necesidad, de esa enfermedad. A mí me pasó también igual. Conste que yo en esa época estaba trabajando, bueno, en un sanatorio, Ujú. en la parte de internación privada y hacíamos chistes entre los colegas porque la gente de urgencia estaba haciendo hora porque la gente estaba en su casa. Y Sí, como la gente respetaba bueno, el decreto, ¿verdad? De la cuarentena, no se enfermaban. O bueno, todavía cuando no entró con todo. Entonces a veces los colegas que estaban en la urgencia o que estaban en las salas vacías, si mm, no eran casos respiratorios, y los casos de psiquiatría a sí, tope. Y la mayoría de los casos por ansiedad, por sí, depresión. Que quiero aprovechar, ¿verdad? Porque a veces la gente cuando piensa en psiquiatría asocia mucho con patologías un poco más graves o catastróficas. El ujú, clásico ejemplo, ¿verdad? De la esquizofrenia. sí,
Por supuesto, es un trastorno mental que aborda la psiquiatría, tanto la psicología, pero en la mayoría, en la gran inmensidad de los casos, nuestros pacientes o las personas que consultan son personas que conservan perfectamente la cordura. O sea, no por consultar con psiquiatría o psicología ya estamos locos. Sí, eso es re importante aclarar, ¿verdad? Porque hasta ahora se sostiene este mito, o sea, si bien últimamente va disminuyendo, pero esto de que la consulta en psiquiatría o en psicología es para los locos, para... Ujú. Y bueno, o sea, primero, ¿qué es locos? O sea... Definamos salud Sí, mental así. sí. Pero bueno, en realidad, igual que otras profesiones de la salud, estamos para ayudar a las personas, a todas las personas que como dije hace rato, que se dan cuenta de que tal vez están atascadas en algo, que lo que vienen haciendo no les está funcionando y se dan cuenta de que necesitan nuevas herramientas, ¿sí? Y justamente hablando de las consultas, para las personas que consultan por primera vez, también surge esta pregunta de, bueno, ¿y cómo es la primera consulta con un psicólogo? ¿Qué se hace en una primera consulta? ¿Tengo que llevar algo escrito? ¿Cómo es? ¿Verdad? Y bueno, generalmente la primera consulta en psicología es una consulta relativamente estructurada porque lo que hace el profesional es tomar datos del consultante. Empieza con el motivo de consulta. ¿Qué le trae a la persona a la consulta? Y bueno, la persona ahí explica lo que le está pasando. Y a partir de ahí, bueno, el profesional, o sea, si bien escucha atentamente, mentalmente también es como que va haciendo en forma esquemática, va armando el caso, digamos, ¿sí? Y por ejemplo, tiene que saber cuándo empezaron los síntomas o desde cuándo esta persona está con estas molestias, con esta situación, o desde cuándo está afectada su funcionalidad. También toma datos de, por ejemplo, cuáles son las fortalezas de la persona. Por ejemplo, qué cosas le gusta hacer, cuáles fueron buenas experiencias. O sea, la información de las fortalezas y de los recursos de la persona es muy importante durante el tratamiento porque se puede usar a favor de la persona. Y bueno, y también otros datos como, o sea, puntualmente cómo está afectada su funcionalidad, cómo son sus relaciones interpersonales, si hay antecedentes de trastornos mentales en la familia. Y este dato mucha gente o muchos pacientes no manejan, ¿verdad? Porque, claro, anteriormente casi no se hacían las consultas, entonces... O se ocultaba. O se ocultaba. Adrede, había un caso de, vamos a suponer, que sigue ocurriendo, esto hay que hablarlo, suicidios o casos de abusos en la familia y se tapaba. Sí. Porque era mal visto por la sociedad. Sí. Entonces hay gente que desconocía. ¿De qué murió el abuelo? Y se electrocutó, le decían. Y hasta ahí. Y nos hacía más preguntas. Sí. Perdón que te interrumpí ahí, Chely, Sí. pero sí, lo que decías, lo del motivo de la consulta es lo más importante, es lo que define básicamente cómo va a continuar eso, porque a veces tenemos pacientes que vienen por voluntad propia, otros vienen derivados por un profesional, otras veces es la familia la que le trae, ya sea porque no tiene en ese momento el uso de la razón, la capacidad o la voluntad, o a veces medio obligado, ¿verdad? También. Y también es muy importante ahí qué rol nos pone el paciente, qué busca en nosotros. Porque a veces viene buscando un oyente empático, alguien que le escuche, alguien que le pueda dar un consejo. A veces vienen buscando una suerte de atención un poco más autoritaria, paternalista, pudiésemos decir. Como que le digan lo que tiene que hacer. Sí, que se asocia un poco más, no sé si en psicología pasa tanto eso, que yo creo que pudiese pasar también, pero a veces más en psiquiatría, porque lo ven asociado al médico como una figura de, bueno, es cierto que hay una autoridad intelectual, por así decirlo, en el sentido de que tenemos la formación es como cuando yo voy al mecánico, señor mecánico, ¿qué le pasa a mi auto? Yo confío.
y le entrego mi auto. Imagínense, uno le entrega al profesional su cuerpo, su mente y si queremos trascender, su alma. Vale la redundancia, no sé si conviene hablar, pero psiquiatría, y hago énfasis en con la P, básicamente es médico del alma. Sí. Porque en griego psikos es alma y atra es como el que le acompaña, el pediatra, el geriatra. El psiquiatra es el que acompaña el alma. Bueno, y ahí deriva también la parte de psicología. Entonces, el motivo de la consulta define mucho qué es lo que el paciente viene buscando. Y Chely nos va a explicar muy bien también eso, porque a veces nosotros identificamos o encontramos cosas que tal vez consideramos o creemos que el paciente debe o puede cambiar, pero si él no está dispuesto o él no quiere, eso se respeta. Sí, eso es cierto, porque, o sea, también las personas como que, o sea, bueno, cada persona es distinta, es única, y las personas tienen también sus tiempos, sus procesos. Y bueno, y pasa mucho también, por ejemplo, que los familiares tienen una demanda o un pedido o un motivo de consulta. Esto se ve en los niños y en los adolescentes, por ejemplo, que, bueno, les lleva la familia, les llevan los padres y tienen así como un motivo de consulta y el niño o el adolescente no ve eso como un problema o tiene otro. Totalmente sí. otro. Sí. Entonces, bueno, es como buscar ahí la armonía, buscar... Sí, totalmente. Ahí nos ponemos ya en un rol de conciliadores, estamos ahí Sí. como tratando de negociadores, poner en prioridad lo que realmente el paciente quiere tratar y lo que evidentemente la familia por ahí no ve o no lo quiere ver, ¿verdad? Ujú, sí. Y bueno, y en el caso, por lo menos el tipo de tratamiento en el que yo estoy formada, es un tipo de tratamiento que es la terapia dialéctico-comportamental y la terapia cognitivo-conductual, en el que, bueno, se identifica a partir del motivo de consulta, se identifica cuál es el problema que le está aquejando a la persona y también, bueno, ¿qué considera la persona que tendría que pasar para sentir que está bien o que está mejorando, ¿verdad? Entonces, con eso se plantean objetivos. Bueno, vamos a suponer que una persona consulta porque se pone muy nervioso cuando va a tener exámenes, no sé, se queda en blanco, o si tiene un examen oral, empieza a tener molestias físicas y no puede manejar esas molestias físicas. Bueno, entonces esta persona que capaz no maneja términos que nosotros los profesionales sí manejamos, viene a la consulta y explica todo esto. Entonces el profesional le puede preguntar, bueno, ¿y qué consideras que tendría que pasar? ¿O cómo te gustaría vos sentirte? ¿Cómo crees que sería cuando vos hayas superado este problema o te sientas bien? Y ahí capaz él dice, bueno, que voy a poder rendir un examen oral, voy a poder concentrarme en el examen, voy a sentir menos esas molestias físicas. Bueno, entonces ahí podemos plantear el objetivo, que puede ser manejar los síntomas de ansiedad, aumentar la tolerancia al malestar físico de la ansiedad, lograr concentrarse en los exámenes, bueno, que son objetivos así bien concretos y podemos también poner un tiempo determinado. Por ejemplo, en cuánto tiempo podemos trabajar para identificar estos síntomas físicos, aprender algunas estrategias para manejar los síntomas. Bueno, y podemos tal vez en 2 meses o 3 meses. Entonces es como algo que, o sea, no es que la persona se va a la consulta y empieza a hablar de lo que le viene y como algo así que no tiene un principio y un fin, ¿verdad? Uh-huh. Justamente tratamos de, en alguna medida también, brindarle como esa estructura, porque bueno, entonces la persona puede saber, yo voy a la consulta, tengo este objetivo, es esto lo que quiero lograr,
Y son estas las herramientas que estoy aprendiendo, con las que estoy practicando, veo estos avances, ¿sí? Porque, o sea, y toda esta aclaración te hago porque justamente acá viene otro mito de que en las consultas con el psicólogo uno se va a hablar. Sí, y también de la mano va eso, ¿cuánto tiempo va a durar? Si esto es toda la vida, si es por Claro, tanto ¿cuánto tiempo. tiempo voy a estar consultando? Porque, claro, ahí uno hace también sus cálculos. Bueno, una consulta cuesta tanto y si va a ser por 4 o 5 años me va a costar. Así. Categóricamente. Sí. Y Y no solo económicamente, sino cuánto tiempo me va a tiempo. llevar, un día a la semana por 4. Y bueno, saber que, igual que otros tratamientos, también tiene un tiempo de duración que es acorde al objetivo que se plantean el consultante y el profesional, ¿verdad? Bueno, esto no quita que es cierto que hay ciertas problemáticas que tal vez requieren de un mayor tiempo de tratamiento. Claro, cada paciente es un mundo. Ujú. Según las guías, uno puede dar o enmarcar, ¿verdad? En un periodo de tiempo determinado, cuando se supone deberíamos empezar a encontrar ciertos resultados. Ujú. Entiendo que para psicología eso puede ser también un poco más difícil porque cada caso es un mundo, cada caso es diferente. En psiquiatría a veces también nos plantean esto, pero más desde el punto de vista de la medicación, ¿verdad? De Ujú. cuánto tiempo voy a tomar, en cuánto tiempo me va a hacer efecto, el clásico, esto me va a dejar todo bobo, Sí. o O esto me va a producir acostumbramiento, acostumbramiento. el ¿Qué es clásico. acostumbramiento? Entonces, ¿A qué sí, se refieren los todo pacientes esto cuando dicen tenemos eso? que explicar a los pacientes Ujú. porque, y como decía un profesor que teníamos, tenemos que asegurarnos que el paciente entendió lo que le explicamos también, porque a veces uno en la consulta piensa que dio una, no sé, una respuesta magistral y el paciente entendió la coma Sí. y uno pasa con los otros temas y se quedó ahí. Entonces sí, la parte nosotros le llamamos a esto como que casi el contrato terapéutico, como Ujú. hacen ustedes, ¿verdad? Ujú. Es muy importante la psicoeducación, muy importante ver que el paciente entienda por qué va a tomar algo, para qué va a tomar algo, hasta cuánto puede tomar, cuáles son las ventajas de tomar o de suspender y todo, ¿verdad? Porque si el paciente, y estamos hablando acá sí ya de un caso de una persona con el uso de su capacidad y su voluntad claramente, no quiere hacer un tratamiento, no lo va a hacer, no está obligado. Y aunque, no sé, la familia, todo el mundo la amenace, no va a hacer. Entonces, ese vínculo, esa alianza terapéutica es muy importante construir y sobre reglas claras. A Ujú. mí me pasa mucho, como decíamos, como es la primera consulta, a mí me pasa que me vienen derivados ya por otros profesionales, generalmente psicología o con de otros colegas psiquiatras, y ya vienen, pero con el chat GPT y estudiado todo, o sea, Sí, ya vienen con su diagnóstico, su para cada pronóstico y todo. consulta yo como que vuelvo así a leer todo, ¿verdad? Porque, Sí. y es muy interesante porque uno Sí. se va retroalimentando y ya no es el médico, qué sé yo, omnipotente, el que sabe todo y que tiene la última palabra. No, también uno se puede equivocar. Y también puede pasar a veces que un medicamento termina produciendo un efecto que no era el esperado, puede ser un efecto paradojal. Entonces, haciendo un poco más corto porque creo que me extendí ahí. El tiempo estimado de tratamiento, ¿verdad? Que una medicación haga efecto, va a variar de si buscamos solucionar síntomas puntuales, ya sea a veces el sueño, a veces puede ser el apetito. Eso podrían ser cosas que con un- una benzodiazepina, un Ujú. medicamento así sintomático se consigue en el día, o sea, en el día, en minutos, a veces puede ocurrir. Pero cuando son medicamentos que son para más largo plazo, solemos decir que el tiempo prudencial mínimo para esperar que tengamos una respuesta, ver si esto va a tener que aumentarse o agregar otros medicamentos, suelen ser entre 30 a 40 días. 30 a 40 días. Mencionabas Mm. lo del acostumbramiento, y esto es algo común que solemos ver con los pacientes, tienen este miedo, y tiene relación con, lastimosamente, un tipo particular de fármacos, porque la inmensa mayoría de medicamentos, y en psiquiatría particularmente, no producen acostumbramiento Ujú. como el concepto que la gente tiene, y es básicamente un fenómeno por el cual el organismo eh, va tolerando el medicamento, entonces necesita dosis
mayores gradualmente para obtener el mismo resultado. Entiendan que la medicación no hace algo que el cuerpo ya no hace. O sea, un medicamento no va a generar superpoderes. O sea, si yo tomo un ejemplo clásico, una insulina, lo que termina haciendo es el trabajo de lo que el páncreas no está pudiendo hacer porque tiene una enfermedad, en este caso la diabetes. Si yo tomo un ansiolítico, si yo tomo un antidepresivo, si yo tomo un antipsicótico, lo que intenta hacer este fármaco es regular y hacer lo que el cuerpo, en teoría sano, debería hacer. Y para que esto no ocurra, el famoso miedo del acostumbramiento, volvemos a decir las cosas claras. Se le explica el medicamento que se le va a dar, si tiene o no este efecto, y si tiene este efecto, a los cuánto tiempo uno pudiese encontrar, y si se tiene que dar y mantener ese tiempo, cómo hacer luego para disminuir y retirar. Porque Y ahí, eso también te quería preguntar, porque suele ser muy frecuente que los pacientes inician con la medicación y como vos dijiste, en 2 semanas más o menos se empieza a ver los efectos y en un mes la persona se siente mejor y como se siente mejor deja de tomar su medicación, deja de hacer la consulta con el psiquiatra, abandona la consulta con el psicólogo, o sea, ya está bien. ¿Y qué podrías decirnos de eso? Particularmente cuando a mí me pasa eso, yo hago mea culpa y digo, algo no hice bien. O sea, algo no le expliqué o algo no entendió el paciente. Ahora, si lo vuelvo a hacer es su culpa. O sea, igual, tengo que respetar. Si le explicas bien. Sí, el paciente es autónomo, puede decidir sobre sí. Y también siempre recuerdo hacia a los profesores, había uno que decía, preguntaba así en general, ¿cuál es el mejor remedio? Te preguntaba. Porque la gente a veces te pregunta, ¿y cuál es el mejor, doctor? Porque hay este, y esta marca, ¿verdad? Y él preguntaba, y la gente, ¿verdad? Y fulano, o cuál, o tal, daba. Y decían, no. El mejor remedio es el que el paciente toma. Entonces, si el paciente no va a tomar el remedio, o porque es muy caro, o porque le produce un efecto secundario, o porque no le gusta lo que entendió que le explicaste, o de verdad, cosas que no está de acuerdo, no va a tomar. Entonces, el trabajo de si queremos hacer un tratamiento en forma y que el paciente continúe, en primer lugar radica en nosotros los profesionales y en segundo, por supuesto, la responsabilidad propia del paciente que hace un contrato y que él quiere mejorar. Sí. ¿Y qué podría pasar si una persona deja de tomar la medicación antes de que termine el tratamiento, antes de que le indique el médico? Porque de verdad que, muchas personas creen que una vez que disminuyeron los síntomas, al igual que, por ejemplo, los antigripales u otro tipo de medicamentos que son más bien sintomáticos. Así mismo. Tiene que ver por ese concepto, vamos a decir, lógico o natural que tiene la gente de que si ya no me duele, ¿para qué voy a seguir tomando? De ahí que decía que la explicación, o sea, la responsabilidad del profesional para explicar de por qué tanto tiempo y qué pasaría si no. Por lo general, dependiendo del caso, digamos una depresión, un trastorno de ansiedad, si uno suspende antes de tiempo, el riesgo real que podría ocurrir es que vuelvan los síntomas, una recaída. Y un riesgo que también pudiese ocurrir, pero esto ya dependería del fármaco, es que si la gente suelta de golpe, pueda tener como un efecto secundario, un efecto rebote. Ahora, hablando de otras enfermedades como, porque te preguntan a veces, doctor, ¿esto es de por vida? Y bueno, y claro, depende de cada caso. Digamos, un cuadro de esquizofrenia, un cuadro de trastorno bipolar, donde ahí sí se habla de que el tratamiento es de por vida o por mucho tiempo en la vida de la persona, claramente suspender traería consigo de vuelta todos los problemas que tenía antes de estar medicados y en algunos casos incluso peor, ¿verdad? Y antes de que termine nuestro tiempo también, muchas personas preguntan, ¿con quién consulto primero? ¿Con el psicólogo, con el psiquiatra? ¿Cómo sé que tengo que consultar con uno o con otro? O con ambos, ¿verdad? Y bueno, sobre este punto, así como explicabas, Marco, sabemos que la consulta con psiquiatría puede ayudar a preparar al organismo o a preparar, el cerebro o ayudar en lo físico para que las personas estén como más aptas a practicar las habilidades, las estrategias que aprenden con el psicólogo. O sea que el tratamiento combinado
cuando es necesario, realmente puede ser mucho más efectivo que hacer solo tratamiento farmacológico o solo tratamiento psicológico. Y ahí solemos decir, profesor, yo te interrumpo, Sí, le digo, más allá de la eficacia, te hablamos acá de la eficiencia, le digo yo, porque cuanto antes consigamos la mejoría es lo que buscamos todos, ¿verdad? Y sí, a veces esa combinación permite llegar antes a sí. ese... A veces pasa que las personas que siguen un tratamiento farmacológico, bueno, solo hacen esa parte. Por ejemplo, una persona con un trastorno de ansiedad que tuvo ataques de pánico, que tuvo un trastorno de pánico, bueno, consulta con un psiquiatra, recibe la medicación, disminuyeron los síntomas, ya no tiene ataques y no hace el tratamiento psicológico. Y realmente se está privando de una gran oportunidad de aprender a identificar los síntomas de ansiedad, aprender a tolerar los síntomas de ansiedad, tener algunas técnicas para manejarlos y a través de esto, a través de esta mejoría, se puede ir reduciendo la medicación, incluso retirar cuando la persona esté preparada como para sobrellevar por sí misma los síntomas de ansiedad. Y también pasa al contrario, ¿verdad? Que una persona está en tratamiento psicológico, pero que le cuesta muchísimo avanzar, porque tal vez está necesitando ya de una ayuda química, pero está como reticente, ¿verdad? Entonces, o sea, se ven ambas situaciones, solemos ver en la clínica. Sí. Sí. Bueno, no sé si... Seguro que hay muchas preguntas, Sí. seguro que quedan varios comentarios que la gente ha de tener. Sí, ¿sabes qué estaba pensando, Marco? Que si le gusta a la gente este espacio, podemos responder más preguntas. Totalmente. ¿Sí? Nosotros estamos abiertos, dentro de todo, es nuestro trabajo finalmente, somos Sí. personas que nos formamos para esto, para la consulta, pero sabemos que los tiempos cambian y muchas personas acceden al conocimiento o acceden a la información mediante materiales audiovisuales, redes sociales Sí. incluso. Entonces, más allá de luchar contra eso, que no me parece, tenemos que saber aprovechar la ola e ir incluyendo a más personas, porque lo que queremos es que la gente se sienta bien. Sí. Y bien, en el día de hoy realmente queríamos aprovechar este espacio para responder algunas preguntas y poder responderlas en un lenguaje sencillo, cotidiano, sin usar mucha terminología técnica. Y bueno, y este es como un primer paso. Estas son preguntas así muy básicas, sencillas, pero si por ahí quieren profundizar en algún tema, bueno, está este espacio, pueden hacernos sus preguntas, podemos responderlas nosotros o podemos invitar a alguien que esté más formado en algún tema. Ya que estamos en el CEP, ahí tenemos un frondoso grupo de profesionales y diversas, ¿verdad? Con mucha formación. El espacio está abierto. Creo que salió. El lenguaje no fue muy técnico y nada, agradecidos nuevamente con la gente de Podcast Paraguayo. Y Chely, un placer tenerte a vos como conductora de este primer podcast. Un gusto, Marco, como siempre, conversar contigo. Bien, y bueno, nos despedimos, les deseamos una hermosa semana y hasta pronto.